La Primera Guerra Mundial fue un conflicto largo, cruel y sangriento, donde se perdieron más de 21 millones de vidas. Europa se sumió en una terrible pesadilla en la que Alemania decidió que podía, con la ayuda de sus dos aliados lisiadísimos, pelearse sola contra todas las grandes potencias europeas. ¿Y saben qué? Los alemanes muy probablemente hubieran ganado de no haber sido por esos niños entrometidos. Así es. México básicamente selló el destino alemán con una pequeñísima intervención que realizó el gobierno de Carranza en 1917. En este video estaremos hablando de El telegrama Zimmermann, de Barbara Tuchman. La historiadora nos relata la tragicomedia, la farsa total en la que México se vio metido durante la Primera Guerra Mundial. Una serie de errores inconcebibles por parte del servicio exterior alemán, que a su vez intentaban cumplir con los planes nivel Viruta y Capulina del Kaiser, hicieron que Alemania terminara por perder una guerra que tenía muy buenas posibilidades de ganar. A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial es bastante complicada. Ahí les va un resumen muy breve. Unos terroristas serbios mataron a un archiduque austriaco en Serbia en 1914. Sobrino de Maximiliano, emperador de México, por si querían saber. Austria dijo, destruiremos Serbia. Y luego Rusia dijo, ni madres, pinche Arnold Schwarzenegger. Y entonces Alemania estaba como de, no te metas con mi pequeño hermanito mongolito. Y luego Francia se puso en plan de, oui, oui, vive la France. Y entonces Alemania invadió Bélgica porque podía. Y entonces los ingleses dijeron, to the verge, we cannot tolerar esto. Entonces tienes a Alemania y Austria contra Rusia, Francia y Reino Unido en una guerra que consistía en concursos enormes de quién podía sacrificar inútilmente a la mayor cantidad de sus hombres. Brincamos a 1917 y los rusos andaban en revolución total porque su gobierno básicamente estaba siendo dirigido por un hechicero maligno, mientras que los ingleses y franceses se las estaban viendo negras porque los alemanes por fin iban a poder pelear a full contra ellos. Los ingleses estaban desesperadamente intentando lograr que Estados Unidos entrara en la guerra de su lado, pero los gringos, en la figura del presidente Wilson, tenían mejores cosas que hacer, como escribir largas diatribas morales sobre por qué él era algo más elevado que un simple humano. No. Wilson era un ser de luz y estaba por encima de los conflictos europeos. Al menos eso creía él mismo. Ahora, para todas las aspiraciones astrales de Wilson, la Casa Blanca sí tenía un problema muy serio con Alemania. La guerra submarina irrestricta que los alemanes estaban librando contra el comercio inglés implicaba que barcos mercantes gringos también estaban siendo hundidos por submarinos alemanes. El incidente más famoso que despertó la mayor cantidad de ira de guerra en los Estados Unidos fue el hundimiento del RMS Lusitania en 1915. Un barco de pasajeros inglés con más de 1200 almas, pero 130 de estas almas eran americanas. Curiosamente, el barco neutral también traía torpedos y pólvora para los ingleses, pero es otro tema. El chiste es que se murieron 130 gringos y Wilson casi se ve obligado a irse a la guerra contra Alemania. Pero los alemanes le bajaron 2 rayitas a su desmadre con los submarinos y los gringos se les olvidó este problema. O al menos lo dejaron pasar. En 1917, sin embargo, cambian las cosas. Pero para entender bien qué sucedió, vamos de regreso al inicio de la guerra. Hay 3 cosas que hay que ver. Primero, justo cuando Inglaterra le declara la guerra a Alemania, su primera acción ofensiva fue destruir todos los cables submarinos de telégrafo que la oficina exterior alemana usaba para comunicarse con el mundo. Eso dejó a los alemanes con solo una opción para comunicarse: mandar señales de radio al aire libre y encriptar sus mensajes. El problema con el radio es que cualquiera lo puede escuchar, y la inteligencia naval inglesa era exactamente lo que estaba haciendo. Dicho eso, solo estaban recibiendo un montón de letras y números indescifrables, todo estaba en código. Hasta que vinieron los rusos al rescate. Resulta que un crucero alemán, llamado Magdeburg, se había encallado en una isla cerca de Rusia. Cuando llegó la armada rusa a destruirlo, el capitán le dio el libro de códigos navales a un marinero y le dijo que lo aventara al mar con pesas llenas de plomo. Pero por azar del destino, el marinero murió acribillado antes de caer al mar, y su cuerpo se puso tieso y abrazó el libro, y se fue flotando directo a los barcos rusos. Así que el almirantazgo ruso se lo pasó al almirantazgo inglés y ¡bam! Códigos alemanes completamente descifrados. Bueno, ¿dónde entra México en todo esto? Para allá vamos. Segundo punto importante que hay que cubrir. El emperador de Alemania, Guillermo II, era un hombre paranoico, vano, orgulloso y lleno de grandes ideas para mejorar la posición de Alemania. Grandes ideas que eran francamente sandeces en el mejor de los casos. Un día en 1908 se levantó de su cama y decidió que Japón era la más grande amenaza para el mundo occidental. Das gelbe Gefahr, el peligro amarillo los llamó. Se puso a ver mapas, se imaginó qué haría yo si tuviera los ojos rasgados y concluyó que Japón formaría una alianza secreta con México para conquistar Estados Unidos y posteriormente Europa. Así que puso a sus agentes a investigar y descubrió que efectivamente el gobierno de don Porfirio Díaz estaba estrechando lazos con el gobierno del emperador Meiji. Tantas muestras de amistad hubo entre ambos países que incluso almirantes japoneses fueron recibidos con honores a cenar en el castillo de Chapultepec.
Aunque el Kaiser alemán nunca encontró evidencia de un tratado secreto para invadir Estados Unidos, esto no le impidió mandar reportes sensacionalistas a la prensa americana sobre cómo el ejército japonés usaría México para invadir el sur de Estados Unidos. La histeria en Estados Unidos alcanzó tan grado que cuando comienza la Revolución Mexicana en 1910, el presidente Taft movilizó fuerzas armadas al sur de Estados Unidos. Ahora, la razón de verdad era para mostrar apoyo al gobierno de Díaz y disuadir a los rebeldes maderistas. Pero al público le valió madre. La propaganda alemana había funcionado y la gente en Texas y Arizona estaba histérica de que los japoneses iban a invadir por la frontera sur en cualquier momento. Aunque se calmaron los ánimos, la idea de los gringos de que había un tratado secreto mexicano-japonés nunca murió. Y ahora, tercer punto importante, las relaciones con México nunca mejoraron significativamente cuando Huerta destituye a Madero. El presidente Wilson de Estados Unidos detestaba con todo su ser a Victoriano Huerta y estaba buscando cualquier excusa para sacarlo del poder. Medio se la entregaron en 1914, cuando un destructor de la US Navy llamado Dolphin atracó en Tampico y 12 marineros bajaron a buscar agua. Y pronto fueron arrestados por la policía local. Así que sí, policías municipales arrestando Marines. El jefe de la policía, viendo que tenía una causa de guerra en su celda de prisión, le dijo a sus subordinados: ¿qué están haciendo? Me los devuelven inmediatamente. Y mandó a los 12 Marines con 1000 disculpas de regreso al Dolphin. Ahora, no fue suficiente. El capitán del Dolphin, sintiéndose herido, mandó decir que si no recibían un saludo de 21 cañones, disculpas formales por parte del presidente Victoriano Huerta y el arresto inmediato de los policías que habían arrestado a sus Marines, abriría fuego contra puertos mexicanos. Y después de haber puesto este ultimátum, le escribió a Washington para avisarle lo que había hecho. Entonces, sin saber ni siquiera cómo habían acabado ahí, Wilson y su gabinete se vieron metidos en un problema donde echarse para atrás le costaría muy caro con sus votantes. Pero no echarse para atrás significaría guerra con México. Al final Victoriano Huerta no cedió, y Wilson se vio obligado a mandar a los Marines a Veracruz, la famosísima intervención de 1914. Los alemanes vieron todo este desmadre y dijeron: de aquí somos. Si lograban que México y Estados Unidos se fueran a la guerra, esto significaría que Estados Unidos estaría preocupado por al menos 5 años y no podría intervenir en Europa. Lo mejor para ellos era que Huerta era activamente pro-alemán y odiaba a Wilson con todo su ser. Más con la intervención de 1914. Así que comenzaron a mandar armas para apoyar al gobierno huertista. Pero con los problemas que les generó la Primera Guerra Mundial y con Estados Unidos ni cerca de querer unirse al lado aliado, el plan se quedó en el tintero. Al menos hasta 1917. Para entonces, Alemania ya estaba desesperada y necesitaba anotarse una victoria rápida contra Inglaterra y Francia antes de caer al mismo tipo de revolución que se había comido a los rusos. Así que el Kaiser alemán, el emperador, revivió una vieja teoría de conspiración que llevaba 7 años en el abandono: el tratado secreto entre México y Japón para invadir el sur de Estados Unidos y retomar Texas, Arizona, Nuevo México y California. Oye, pero el tratado nunca existió, podrás quejarte. Y el Kaiser te diría: me vale, yo voy a hacer que suceda. El Kaiser ya no estaba viviendo en el plano de la realidad 100% del tiempo. Y su gran plan era pedirle a México que negociara el tratado secreto con Japón para invadir Estados Unidos, y a cambio Alemania mandaría unas cuantas armas y les permitiría a los mexicanos quedarse con los territorios del sur de Estados Unidos. Ajá, sí, lo que ustedes escucharon. Alemania nos daría permiso. Habría que ignorar el hecho de que Japón estaba peleando la guerra del lado de los aliados, así que era enemigo de Alemania. Y que en México ya no estaba Huerta en el poder, sino Venustiano Carranza, un decidido amigo del presidente Wilson. Entonces el Kaiser, mediante su ministro para el exterior, Zimmerman, manda un telegrama con esta propuesta ridícula a su embajada de la Ciudad de México. Y también anuncia en el telegrama que se va a reanudar la guerra submarina irrestricta. ¿Y quién agarra el mensaje desde las ondas de radio en el aire, lo descifra y le pasa inmediatamente los contenidos a los gringos? Así es, los oficiales de inteligencia ingleses que habían roto los códigos navales alemanes. El efecto en Washington y el resto de Estados Unidos fue casi inmediato. Wilson se vio obligado a declarar la guerra a Alemania. Los gringos intervienen con su fuerza completa en 1918 y acaban con cualquier esperanza alemana de ganar la guerra. ¿Y la ironía de todo esto? Los alemanes todavía tenían una posibilidad de ganar, y los gringos la verdad no tenían el más mínimo interés en meterse en la Primera Guerra Mundial. Pero los alemanes solitos se metieron el pie en la boca con esa estrategia tan ridícula. Y así fue, como un simple telegrama, le costó la guerra a los alemanes.